Muy buenos días para todos. Antes de encomendar al Señor esta jornada, este significativo evento, quiero expresar un saludo con especial deferencia a las autoridades civiles y departamentales presentes, a los distinguidos miembros del Centro Historia Villa de Magangué, a los representantes de las academias y centros de historia de nuestro país, a los investigadores, docentes, estudiantes y participantes de este importante encuentro académico y cultural. Reciban de igual forma un saludo fraterno y la cercanía espiritual de su excelencia reverendísima Monseñor Ariel Lascarro Tapia, obispo de Magangué, que por razones pastorales no pudo estar con nosotros en el día de hoy y a quien represento en este significativo evento. Nos congrega hoy movidos por el noble propósito de profundizar en nuestras raíces históricas, en la memoria de nuestros pueblos y en la búsqueda rigurosa de la verdad sobre los procesos de poblamiento y desarrollo de nuestras comunidades del Caribe colombiano. La Iglesia ha reconocido siempre el valor de la memoria histórica, porque un pueblo que conoce y valora sus raíces comprende mejor su presente y puede proyectar con mayor esperanza y responsabilidad su futuro. La memoria no es simplemente recuerdo del pasado, es patrimonio vivo que fortalece la identidad, la pertenencia y la construcción del bien común. Por ello, saludamos y felicitamos al Centro de Historia Villa de Magangué y a todas las instituciones que han hecho posible este conversatorio, espacio privilegiado para el diálogo interdisciplinario, la investigación rigurosa, el intercambio de saberes en torno a los primeros registros documentales hispanos verificables y en la memoria histórica de nuestras poblaciones indígenas y afrodescendientes, cuya riqueza cultural constituye uno de los mayores tesoros de nuestra región y de nuestra nación. Invoquemos ahora sí la bendición de Dios Todopoderoso sobre todos los participantes de este importante evento académico y cultural, deseando abundantes frutos para la historia, la investigación y el desarrollo integral de nuestra región. Dios Padre de la historia y Señor del tiempo, te damos gracias por permitirnos reunirnos en este espacio de encuentro, reflexión y búsqueda de la verdad. Bendice a quienes participan en este conversatorio, a los investigadores, a los ponentes, historiadores. Ilumina nuestra inteligencia para comprender con objetividad y rigor los acontecimientos del pasado. Fortalece, Señor, nuestros corazones para reconocer la dignidad y el aporte de las comunidades indígenas y afrodescendientes que forman parte esencial de nuestra identidad caribeña y colombiana, y concédenos la sabiduría necesaria para construir un futuro inspirado en la verdad, la justicia y la fraternidad. Que este encuentro fortalezca el respeto por nuestra historia, promueva el diálogo entre las instituciones y contribuya al crecimiento cultural humano en nuestras comunidades. También colocamos en manos del Señor la intercesión de la Santísima Virgen María bajo la advocación Nuestra Señora de la Candelaria, Madre de la Iglesia y Reina de la Paz, para que nos acompañe en nuestros trabajos y nos conduzca siempre por caminos de unidad y esperanza. Todo esto por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Pueden sentarse. A continuación, escucharemos los himnos de Colombia y de Magangué.
luce su vida en su velo, que inicie de color de quien se anima, y que luce su vida en su veneno. Acuciona la torrentonera, copiare los titulares de tu río, acaricia tu blonda cabellera, el pálido esmeralda del vacío, a tu virgen bonita y morena, el suelo de tu ancestro y señorío, levantaste tus piernas magdalena, el solo de tu blanca y poderío. Señoras y señores, preparémonos a escuchar las palabras del señor alcalde del municipio de Magangué, doctor Pedro Ali Ali, en lo que corresponde a la instalación de este conversatorio. Bienvenido, doctor Pedro Ali Ali, alcalde del municipio de Magangué. Muchas gracias. Muy buenos días a todos a este primer conversatorio sobre la historia no solamente de nuestra región, sino de todo el Caribe. La administración municipal, en cabeza de nuestro amigo Bernardo Ramírez del Valle y del Centro Histórico Villa de Magangué, ha tomado la decisión de hacer un ciclo de conversatorios, sobre todo para tomar decisiones con respecto a la historia del municipio de Magangué. Ayer me acordaba, Bernardo, una anécdota sobre alrededor de la juventud del municipio, de nuestro municipio. Cuando un grupo de jóvenes políticos, dirigentes nuevos, que quieren ser alcaldes, quieren ser concejales, los cité a Betania, un corregimiento muy querido, muy cultural, artesanal de nuestro municipio. Jóvenes con casi 27, 28 años no sabían dónde quedaba Betania. Imagínense cómo estarán con el conocimiento alrededor de la historia de nuestro municipio. Por eso nosotros le hemos dado la importancia en esta administración a la labor que se ha trazado el Centro Villa Histórico de Magangué como nuestro asesor o consultor principal dentro del sistema municipal de cultura que hoy tenemos, para poder llegar a todas nuestras generaciones y poder enseñarles realmente cuál es la historia de nuestro municipio y de nuestra región. Bernardo, felicitarte por esta hermosa convocatoria, lo que nos augura un buen proyecto, Bernardo, para el próximo conversatorio. Agradecerles a todos por esta hermosa asistencia. A mis paisanos magangueños decirles, las cosas van muy bien. Tenemos aproximadamente 5.000 millones de pesos aprobados para trabajar en nodo turístico y cultural en nuestro municipio, más, por fin, Dios mediante, digamos que será no reconstrucción, el acondicionamiento del edificio más hermoso que tiene esta región, que es nuestro Palacio Municipal original, para que desde allí generemos definitivamente la cultura y la historia de nuestro municipio. Desgraciadamente, por temas, digamos que políticos, el proyecto fue el primero, ocupó el primer lugar de 76. Un proyecto que está liderando la Universidad de San Buenaventura
y que quedó de primero entre 76 proyectos. Ya es para que ese proyecto me estén llamando para la firma del convenio. Pero ustedes saben que hay cambio de gobierno y siempre se presentan traumatismos. Ahora al oído le decía a Bernardo que hoy más que nunca tenemos que estar de encima de ese proyecto, que en el cambio de gobierno no nos los vayan a brincar, y tener el derecho que hoy nos hemos ganado con la Universidad de San Buenaventura de sacarlo adelante. Y quería cerrar e instalar este conversatorio con esa muy buena noticia. Nuevamente, Bernardo, muchas gracias. Al Centro de Magangué, Histórico de Magangué, felicitarlos y bienvenidos a nuestro municipio. ¿Cómo va a ser la mecánica para el desarrollo de este conversatorio? Metodológicamente, este conversatorio en 3 sesiones de 4 horas, 2 en el día de hoy, viernes, y 1 en el día de mañana, sábado. Esta primera jornada tiene el propósito de establecer el marco epistémico que guiará los paneles que desarrollamos en la tarde de hoy y mañana sábado. Cada intervención tiene un tiempo de 30 o 40 minutos. Comenzaremos con la propuesta metodológica que presenta el Centro de Historia Villa de Magangué como criterio historiográfico para establecer las fechas de partida de la historia hispánica de miles de poblaciones actuales del Caribe colombiano y de la Hispanoamérica de raíces indígenas y afrodescendientes. El primer registro documental hispánico verificable por fuentes primarias o secundarias. Esta ponencia estará a cargo de nuestro presidente, el abogado y politólogo Bernardo Ramírez del Valle. Bienvenido, compañero. Muy buenos días a todos, todas. Señor alcalde municipal, doctor Pedro Ali. Buenos días, muchas gracias por ese apoyo que en su administración, desde su primera administración 2016-2019, cuando hicimos el primer encuentro, Antonio de la Torre y Miranda, muchos de los que estamos presentes, asistieron a ese encuentro, nos ha dado al Centro de Historia Villa de Magangué, doctor Francisco Flores, magangueleño, cascajalero. Nos enorgullece que usted esté ocupando esa alta posición de director del Archivo General de la Nación. Doctor Rodrigo Llano, igualmente nuestro amigo, estuvo en el primer encuentro Antonio de la Torre y Miranda en el año 2017, numerario de la Academia Colombiana de la Historia, tesorero de la mesa directiva de esa academia, y quien en representación del doctor Garnica, Martínez Garnica, que es el presidente, va a leer una ponencia que él nos envía, porque no pudo asistir por un compromiso que hoy tiene en Caracas, Venezuela, en un evento internacional. Igualmente le doy el saludo al señor representante del excelentísimo Monseñor Ariel Lascarro, el presbítero Juan Manuel Muñoz, vicario de la diócesis de Magangué, y a todos ustedes y los presidentes de centros y academias de historia, los historiadores que nos acompañan, los periodistas, todos ustedes, los compañeros del Centro de Historia, bienvenidos a este conversatorio, que es un conversatorio no solamente entre académicos, sino también con los cabildos indígenas de Magangué, que son 4 o 6 cabildos indígenas y unos 14 consejos comunitarios de afrodescendientes,
que hacen presencia en el territorio. Quiero decirles que las conclusiones de este conversatorio se van a socializar con las comunidades y con las autoridades indígenas y afrodescendientes en un evento en la primera semana del mes de octubre, como bien lo anunció el señor alcalde, en donde vamos a convocar a los guayú, a todos los wiwas, a todas las etnias que hoy están organizadas en el Caribe colombiano, y vamos a traerlas, vamos a hacerlo ahí, señor alcalde, en el Coliseo de Feria, que es algo amplio, en donde se le socialice todas estas, se le va a presentar las conclusiones que se obtengan en este día y medio de trabajo, ¿verdad? Y se va a socializar también con las autoridades municipales. O sea, allí en ese evento de junio, que se va a llamar el primer encuentro de autoridades indígenas, autoridades afrodescendientes y municipales, vamos a invitar a los alcaldes de los municipios que fueron indígenas en su momento, pues, para la época de la llegada de los españoles, o los que se crearon posteriormente como consecuencia de la rebeldía de los esclavizados de la época. Entonces, quiero leer rápidamente una breve ponencia relacionado con este tema de por qué hay que darle a las poblaciones actuales del Caribe colombiano y de Hispanoamérica también, por qué no decirlo, una fecha de nacimiento, porque somos como esos niños, ¿verdad?, que crecen y no saben dónde nacieron de pronto, pero no saben en qué fecha nacieron, porque nunca fueron registrados, ¿verdad? Hoy en la registraduría, o en la época, en la registraduría o en las parroquias, y no saben en qué día nacieron ni en qué fecha, digamos el año en que nacieron. Así hay muchos pueblos como Magangué que no sabemos a partir de qué fecha debemos comenzar a contar nuestra historia hispánica y terminar de contar nuestra historia prehispánica. Digamos que este es un problema, el problema del fechamiento de la historia hispánica, digamos, de poblaciones de este tipo de poblaciones, constituye una cuestión historiográfica, jurídica y cultural de la mayor importancia. En numerosos casos, las fechas oficialmente conmemorativas no siempre se encuentran sustentadas en criterios documentales rigurosos. Aquí en Magangué tenemos un mito que nos fundó el señor Diego de Carvajal en 1610 por un informe en su genealogía de Flores de Ocari de 1670, que dijo que para 1610 era encomendero de Magangué el señor Diego de Carvajal. Ya hemos encontrado que lo era desde 1571, que era hijo de Alonso de Carvajal, que fue cofundador de Monpós, de las huestes de Alonso de Heredia, ¿verdad? Pero desafortunadamente en el informe que presenta en 1539 el señor Alonso de Heredia a la corona, no aparece ese dato, ¿verdad? Por supuesto fue mucho antes, 1539, pero tampoco aparecen datos de una posible fundación de Magangué por Antonio de la Torre, por el señor Diego de Carvajal. Digamos, en cuanto a poblaciones afrodescendientes, es más difícil de pronto también hallar un primer dato, y por eso nosotros estamos proponiendo que el fechamiento de poblaciones indígenas actuales, de poblaciones de raíces indígenas y de raíces afrodescendientes, se dé a partir del primer registro hispánico documental verificable en archivos primarios o secundarios, bien sean los archivos de India, en los archivos españoles, que son varios, el principal es el archivo de Sevilla, ¿verdad? O bien en el Archivo General de la Nación, o bien en el Vaticano, porque también puede que la primera fecha haya sido la creación de una doctrina indígena, ¿verdad? Y esté en algún registro del Vaticano o de pronto de las parroquias y de las diócesis
que todavía sí tienen registros al respecto. Entonces, digamos que la conquista de América, más allá de una simple ocupación militar, constituyó un enfrentamiento entre estados. Aquí hubo un enfrentamiento entre un estado invasor y unos estados preconstituidos siglos antes de la llegada de los españoles, y que fueron derrotados y fueron sometidos y reducidos, ¿verdad?, a una servidumbre por parte de los españoles. Pero digamos que estos estados originarios americanos, que fueron los cacicazgos, esa victoria de los españoles no generó una situación de subordinación, pero ni una tampoco aniquilación de los estados. España inteligentemente impuso en América el mismo orden que traía en el siglo XV en Europa. España estaba paralelamente al finales del siglo XV, fue cuando descubren América y estaba en plena reconquista y expulsión de los últimos reductos de los árabes, ¿verdad? Se dio la toma de Granada, con la que se sella, digamos, la unificación de España, y por eso, digamos, la corona española impuso el mismo régimen de ordenamiento territorial de España en América. Habían poblaciones de peninsulares, que algunos llaman de blanco, y habían poblaciones de indígenas que se llamaron pueblos de indios, y ese fue el ordenamiento territorial. Bien, por tanto, la discusión sobre si los pueblos de indios en la América colonial fueron creados o fundados, porque parece una herejía cuando uno dice, no, es que los pueblos de indios, no las poblaciones indígenas, ¿verdad? Las poblaciones indígenas eran unas y los pueblos de indios eran otros. No toda población indígena llegó a ser pueblo de indio. Pueblo de indio es una categoría político-administrativa, jurídica, que creó las leyes de Burgos inicialmente y luego las leyes de 1542 de Carlos I, que se llaman las leyes de India, y les dio esa categoría. O sea, Magangué, Magangué no fue pueblo de indio, sino mucho después que le organizaron una doctrina. Magangué fue un pueblo indígena que siguió siendo indígena y que se entregó en encomienda a un español. Entonces, esa, digamos, disquisición de términos jurídicos, por ejemplo, de si fue fundado o no fue fundado, hay, digamos, al respecto varios conceptos. El historiador norteamericano Charles Jackson considera que, a diferencia de las villas y ciudades españolas fundadas con cabildo y fuero y reconocida su personería jurídica y capacidad de autogobierno, los pueblos de indios no replicaron exactamente ese modelo institucional. Digamos, no fueron fundados de acuerdo con las leyes de indios. Su erección como estados cacicales significó la constitución jurídica de una comunidad reconocida por el derecho indiano, con autoridades propias, caciques, cabildos indígenas, alcaldes y regidores. Esos son los pueblos de indios, pero repito, muchos pueblos indígenas siguieron siendo cacicazgos, ¿verdad?, donde siguieron mandando los caciques, pero no tenían la categoría de pueblos de indios. Es la encomienda la que incorpora realmente, la figura de la encomienda, la que incorpora realmente a la organización político-administrativa de España las poblaciones de indígenas, bien sea como tales o bien como pueblos de indios ya organizados, ¿verdad? Y en esto el historiador sevillano Bartolomé Clavero afirma que la encomienda configuró una doble soberanía: por un lado la corona española como titular supremo de la jurisdicción, como estado dominante, y por otro el cacique como representante de la comunidad indígena, a quien se le siguió reconociendo su autoridad ante los indígenas. Los encomenderos decían, no, yo no me entiendo con indios, me entiendo con el cacique, el dueño del circo aquí de Magangué, el cacique Magangué. Yo no voy a entenderme ni con el brujo, ni voy a entenderme ni con otros indios que no eran el cacique. Y España logró por esa vía, para
efectos fiscales, para efectos de control de la población, para censo, el cacique se le reconoció un poder político que traía ancestralmente. Desde ese punto de vista, las actas de reparticiones de indios y las células de congregación pueden entenderse no solo como actos administrativos que fueron, a la luz del derecho indiano, sino como actos constitutivos de derecho, equivalentes a título fundacional de pueblos de españoles. Equivalentes, no iguales. Por supuesto, las ciudades, villas y en algunos casos lugares y sitios eran poblaciones, las primeras de peninsulares de blanco y la segunda lugares y sitios de población de todos los colores, como se llamaban, porque ahí estaban también viviendo en sitios y lugares los esclavos al servicio del señor, que por leyes de India tenía que vivir cerca de los encomendados. A partir de las leyes de India de 1542 se obligaron a los encomenderos que vivían en Monpó Sabroso, que vivían allá en Cartagena y en algunos casos en Santa Fe de Bogotá o en Santa Marta, a situar su residencia cerca de los pueblos indígenas para que velaran por su cuidado, pero para efectos de recaudo de los impuestos. En conclusión, la tesis jurídica es que el reconocimiento de los pueblos de indios persistente a la llegada de europeos y su adjudicación en encomienda a través de actas de reparto de encomienda expedidas por el gobernador debe interpretarse jurídica y políticamente como fundación. No lo está diciendo el Centro de Historia de Villa de Mangue, lo están diciendo autores, las máximas autoridades del derecho indiano. Este es un tema jurídico y político. Va más allá del historiográfico, digamos, el estudio historiográfico de los pueblos. Entonces, debe interpretarse políticamente como fundación las entidades políticas subordinadas, dotadas de autonomía relativa y soberanía limitada con capacidad de autogobierno. En ese sentido, las repúblicas de indios, porque habían repúblicas peninsulares y repúblicas de indios, las repúblicas de indios no fueron una mera herramienta colonial de control, sino una categoría jurídica específica reconocida por el derecho indiano, distinta a los pueblos de blanco, pero igualmente constitutiva de la organización política del mundo conquistado. En segundo lugar, la encomienda configuró un territorio como espacio jurídico autónomo, donde los indios vivían bajo sus autoridades, su lengua, sus costumbres. Imagínense un encomendero entenderse con todos los indios que no sabían español, porque se le enseñaba al cacique y algunas otras autoridades indígenas para que pudieran ellos transmitir las órdenes que le daban el encomendero en castellano, se le transmitía en lengua nativa el cacique a sus subordinados. Y así se aseguraba un orden coherente, un ordenamiento territorial coherente. Desde el punto de vista doctrinal, los principales fundamentos filosóficos y jurídicos de las leyes de India, no voy a leer todo esto porque me extendería, pero simplemente enunciarlos, se hallan indudablemente en las leyes nuevas de 1542, conocidas como leyes de India, expedidas por Carlos I, pero estas leyes de India es el fruto de lo que se venía legislando en las llamadas leyes de Burgos de 1512, pero también están la bula papal de Pablo III del 2 de junio de 1537, ante las quejas de Bartolomé de las Casas y de todos los dominicos, del dominico, sobre todo de los frailes mexicanos, sobre los maltratos a los indígenas. Entonces, en respuesta, el Papa, a través de esa bula de 1537, 5 años antes de 1542, que es las leyes de Indias, las primeras versiones de las leyes de India, expide una bula papal en donde primero establece: los indios son verdaderos hombres, no pueden ser esclavizados. Dice el Papa, capaces de recibir la fe cristiana. Segundo, son libres y dueños de sus cosas. No están privados ni deben serlo de su libertad ni del dominio de sus cosas. Por eso no hubo encomienda, no hubo mercedes, que aparece la figura de las mercedes posteriormente, que es cuando se empieza a privatizar las tierras de los indígenas
y los encomenderos empiezan a apropiarse ya a través de esas mercedes que se entregaban a los indígenas. Entonces el Papa dice, no, los indios son propietarios de sus tierras y no pueden ser esclavizados y deben ser considerados como humanos. Tercero, no pueden ser esclavizados, aunque estén por fuera de la ley de Cristo, de la fe de Cristo. Y cuarto, quien esclavice, despoje o moleste a los indios queda excomulgado sin necesidad de juicio. Esa dice la bula, ¿verdad? Bien, ¿qué pasa? Con fundamento en esa bula, que es la primera declaratoria de derechos humanos aplicada en América, registrada, con fundamento en esa bula, el profesor dominico Francisco de Vitoria, considerado el padre del derecho de gente, hoy derecho internacional público, en una conferencia magistral que dictó ante estudiantes y doctores en la Universidad de Salamanca en 1539, titulada Relectio de Indis, o sea, reelección o relectura solemne, sostuvo que los pueblos indígenas eran verdaderos dueños en lo público y en lo privado, con señoríos y poderes políticos legítimos, lo cual implica que poseían soberanía originaria. El sometimiento por conquista y no extinguía su capacidad política. En consecuencia, los indios son dueños de sus tierras y señoríos por derecho natural y divino, además porque Francisco de Vitoria era muy allegado a la reina Isabel de Castilla, que fue la reina que dominó en España. No, Fernando de Aragón era simplemente un secundón frente al liderazgo de todo este proceso y de la reconquista española era de Isabel de Castilla, ¿verdad? No de Fernando de Aragón, que era rey también. Los caciques deben seguir gobernando a sus pueblos, aunque bajo tutela de los reyes de España. Esa tesis acogida por otros connotados juristas como Juan de Gris Sepúlveda y Domingo Soto, y además Francisco Suárez fue la que terminó influyendo para que la Junta de Valladolid, ¿verdad? Que era una junta que creó Carlos I, ¿verdad? Que ya era el hijo de, el hijo de los reyes de España, ¿verdad? Carlos I. Esa Junta de Valladolid fue la que redactó y compiló las leyes de India y redactó las nuevas leyes de India de 1542. Bien, las actas de fundación y actas de encomienda. Y venimos a lo de Magangué y allí aterrizamos y acabamos. Mientras que los pueblos españoles solían crearse mediante actas de fundación, pregúnteme cuántas actas de fundación se han podido rescatar, doctor, usted que es autoridad, la máxima autoridad del Archivo General de la Nación. ¿Cuántas actas de fundación existen? Sí, hay testimonio de eso. O sea, es verificable porque se bajó de algún archivo importante. Me dicen que solamente, creo que fuiste tú, Rodrigo, que me decía que solamente la de Tunja se puede mostrar en castellano original. Las demás actas de fundación, en Monpós no hay. En Cartagena menos, ni Santa Marta, ni en ninguna parte. ¿Por qué? Porque esas actas de fundación muchas veces se hicieron en guerra, antes de la colonia. Es que la colonia comienza con la creación de la Real Audiencia de 1550, pero antes fue el proceso de guerra y esos señores escribanos y los que llevaban la información en una guerra muchas veces los mataban y hasta ahí llegó los papelitos. O se morían o se dañaban por la lluvia, por el fuego, por todo, y por eso casi nadie tiene, ninguna ciudad tiene. La información sobre la fundación es fuente secundaria de los cronistas españoles y especialmente de Juan de Castellano y Fray Pedro Simón, que fueron los que más escribieron sobre la conquista de el nuevo reino de Granada y particularmente de las provincias y de las gobernaciones de Santa Marta y Cartagena. Entonces, ¿qué sí subsistieron? Las actas de encomienda, porque ya las actas de encomienda ya habían villas y ciudades fundadas, desde donde había unas estructuras administrativas que velaban y obligaban a los conquistadores a hacer relaciones geográficas y a mandar todas las documentaciones a Sevilla, y por eso se salvaron
muchas actas de reparto, como por ejemplo las actas de reparto de 1541 que hizo el gobernador Pedro de Heredia en Mompox, ¿verdad? En 1541 en Mompox, el 14, 16 y 29 de junio. Primero el 14. La primera acta de reparto de encomienda fue la del 14 de junio y fue de la provincia Maganca. Eso no lo conocíamos nosotros, ni lo conoció mi tío Alfonso del Valle Porto cuando hizo el primer libro de historia de Magangué, ni tampoco don Antonio Botero, ni ninguno de los antepasados, los primeros historiadores como Francisco de Carbonell, García Carbonell, ni el padre Rebollo, José María Rebollo. Esos documentos no habían aparecido. Los rescató Juan Friede en 1956. Y está en las colecciones y está transcrita, esas actas están transcritas, o sea, son evidentes, existen. Y luego estas españolas que escribieron sobre la vida de Pedro de Heredia, las publican también, esas actas son verificables. Y el acta del 14 de junio de 1541 menciona la provincia de Maganca y entre los caciques principales, porque era una federación, estaba el cacique Mamangue o Memangue. Mamangue o Memangue, que después, por desinencia del lenguaje o traducciones, termina llamándose Maganguey. ¿Ya? Y posteriormente Antonio de la Torre y Miranda, el 28 de octubre de 1776, termina quitándole la I y dejando nada más Magangué, al renombrar por primera vez se convierte en Magangué en sitio. Usted que escribió una biografía de Antonio de la Torre y Miranda, y digamos, entonces ese documento es el que nosotros, para aquí terminar, ese documento es el que nosotros en el Centro de Historia estamos proponiendo, y le vamos a proponer, señor alcalde, dentro de la misión que usted nos designó, de que deconstruyéramos y reconstruyéramos el relato histórico de Magangué, hispánico y republicano, ¿verdad? Y prehispánico también. Nosotros le vamos a proponer, señor alcalde, que usted presente un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal en virtud del cual se establezca que la fecha del periodo hispánico de Magangué comienza el 14 de junio de 1541 con base en lo que consta en esa acta de reparto de esas encomiendas. Porque las otras dos encomiendas, si bien también se refieren a Maganca, las otras actas de reparto de encomiendas son las de Jegua. Y Falborda en Mompox y Loba nos dio la idea, así me tiro el suelo. Falborda nos vendió la idea en Mompox y Loba de que existía nada más la provincia de Jegua y que Magangué y toda esta zona era de Jegua. Es más, en esas actas de reparto, mis queridos académicos de Mompox, no aparece ni el cacique Mompox, ni el Susúa, ni el cacique Mahamón. Habían sido fusilados por órdenes de García de Lerma cuando organizó la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada, y uno de los tenientes de Gonzalo Jiménez de Quesada recibió la orden de pasar al Papayo, al cacique Malambo, al cacique Mompox, a todos esos caciques, al jeque de Tamalameque, ¿verdad? Alonso de Tamalameque, que produjeron una de las mayores, Carlis, por ahí por Guamal, justamente, entre el Banco y Mompox, una de las mayores masacres de las grandes revueltas indígenas que hubo en el Caribe colombiano en los primeros tiempos. Se dio ahí, más de 120 españoles fueron masacrados en una gran batalla en donde hubo miles de indígenas. Era la batalla fluvial. Esa batalla eliminó esos caciques, y por eso Mompox no aparece, ni aparece las poblaciones que estaban bajo la jurisdicción de Mompox, pero lo borraron de la historia al cacique Mompox. Por eso esas relaciones de cacicazgos que nos presenta Otero, uno de los historiadores de finales del siglo XVIII, y que luego copia y publica, ¿cómo es? El de las apuntaciones historiales de Mompox, ¿cómo es? Pedro Salcedo del Vilar,
Yo comparo la lista de pueblos, ¿a quién le creo? ¿A Otero y a Pedro Salcedo del Vilar? ¿O le creo a Pedro de Heredia como gobernador de la provincia de Cartagena, que capituló con la corona la conquista de este territorio y que en un informe oficial, ¿verdad? Y con las actas, con todo el protocolo, dice cuáles eran los pueblos que encontraron cuando visitaron el territorio? Hay que creerles a Pedro de Heredia. Pedro Salcedo del Pilar lo que hizo fue copiarlo de Otero, y Otero fue lo que le dijeron en ese momento, pero sin ningún documento. Ahora apareció el documento. Bien, entonces esa es, digamos, una propuesta, la propuesta que nosotros, y finalmente aquí termino, la propuesta que nosotros le presentamos a ustedes como academia en sus respectivos municipios y jurisdicciones, es que para fijar un criterio, puede ser ese, el criterio ante la falta de fecha, que de acuerdo con investigaciones que se hagan, el nombre, la fecha se establezca a partir del primer registro hispánico verificable, ¿verdad? Verificable, que se le dio en lengua indígena a esa población. ¿Ok? Es un criterio, pueden haber otros criterios, pero ya nosotros tenemos el nuestro. Y de ahí no nos saca nadie, a menos que aparezca otro registro antes de Pedro Heredia, que aparezca de pronto el registro de la expedición de Lugo, digamos, del bachiller Viana, y que aparezca, digamos, Juan de San Martín, los que descubrieron la desembocadura del río Cauca en Magdalena, que navegaron por estas tierras, pero que no pudieron penetrar el territorio por las perezas, por las dificultades, como bien lo relata Juan de Castellano y Fray Pedro Simón, pero ellos no existen esos informes de esos conquistadores. Y no podía existir porque estaban en predios ajenos. Ya se habían metido en los predios en 1537, también fue algo así, 38, ya estaban en predios de la gobernación de Cartagena, que fue capitulada por Pedro Heredia en 1533. Entonces, esa es, en términos generales, nuestra propuesta. Vamos a tener estos 2 días para discutir, pero también ustedes van a presentar en estos 2 paneles, el de la tarde y el de mañana, van a presentar el estado del arte en que se encuentra la investigación sobre fechamiento de poblaciones que sean de origen indígena, por supuesto, porque si Tenerife, no tiene duda, Tenerife es una villa, ¿cierto? Pero era la única. Ocaña, que pertenecía a la gobernación de Santa Marta, la única. Pero, por ejemplo, en el caso tuyo, Carlos, que fueron borrados del mapa los Pocabulles, y que fue de Mier y Guerra, José Fernando de Mier y Guerra, ya en los años de 1740 por allá, quien tuvo que sacar, oiga, esa población no la tienen que devolver, alcalde. Sacaron como ¿cuántos fueron los que sacaron de allá de Boca de Guamal? De Boca de Guamal, que es un corregimiento nuestro. 140, por eso Boca de Guamal hoy está casi desaparecida, si se la llevó Carlos. Se las llevaron de ahí para repoblar a Guamal, que quedaba del otro lado de la isla de Monpó. Entonces, el origen de Guamal, ya lo dirá Carlos con detalle, interesantísimo, y que es narrado ahí en ese libro que trajiste hoy, que ya es incunable, es un libro del siglo. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta es la ponencia principal que va a ser cuestionada por todos ustedes como autoridades para que nosotros, como esas conclusiones que se van a dar aquí, para el 28 de octubre podamos presentarle a la sociedad magangueleña, señor alcalde, que tenemos una fecha de nacimiento, por decirlo así, 14 de junio de 1541. Junio, donde aparece por primera vez en actas el nombre de Maganguey.
Listo, seguidamente escucharemos la ponencia, el poblamiento de Magangué, elaborado por el presidente de la Honorable Academia Colombiana de Historia, Armando Martínez Garnica, pero que será leída en este conversatorio por su delegatario y numerario de esa corporación, Rodrigo Llano Izaza. Bienvenido, don Rodrigo. Un saludo más cordial para el señor alcalde, el director del Archivo General de la Nación, el representante del obispo de Magangué, para Bernardo, gran coordinador de esta gran encuentro de historiadores, para los académicos del Centro de Historia Villa de Magangué y para todos los compañeros y amigos de las academias y centros de historia del Caribe colombiano. Presento excusas en nombre de Armando Martínez, quien ya tenía un compromiso para asistir al evento de la Cosiata en la Catedral de Valencia en Caracas, y fue tan de buenas que cuando se fue a subir al avión le dijeron bájese porque hubo un terremoto y ya no hay vuelos, y se tocó devolverse para su casa. Señor alcalde, la ley de historia que presentó Vivian Morales en el Congreso fracasó porque la convirtieron en una prelación en las ciencias sociales, y eso, y un saludo a la bandera, es lo mismo. El gobierno Petro incluyó la enseñanza de la historia en su programa de gobierno. Le faltan 40 días para salir del poder y no se pudo hacer. Nos va a tocar entrar por la puerta de atrás. Le estamos pidiendo a los mandatarios municipales y departamentales que creen las cátedras de historia locales, que obliguen a los colegios y a los rectores de los colegios del municipio, del departamento, a que enseñen la cátedra de historia. Y aquí nadie puede amar lo que no conoce, y la única manera es enseñarles la historia de su sitio. Le cuento esto. A mí hace 8 o 10 años me invitaron a una celebración del grado 11 de los colegios de Bogotá. Había cerca de 1000 estudiantes. Pregunté por Carlos Lleras Restrepo. Les tuve que decir, no juega ni en Millonarios ni en Santa Fe. Nadie sabía quién era ese tipo. Pregunté por Luis Carlos Galán y 2 muchachos levantaron la mano, de los casi 1000. Uno dijo, un tipo que mataron. Y otro se acercó mucho más y dijo, un político que mataron. Todo lo que sabían muchachos de 11 grado. De manera, señor alcalde, que yo sí le pediría que nos ayude, por amor a Colombia, por amor a su departamento y a su ciudad, que aquí se enseñe la cátedra. Y tiene usted en la mano, toda esta gente del Centro de Historia de Magangué, que con seguridad le van a colaborar muchísimo en esa cátedra. Le anticipo mis agradecimientos por eso. Aquí estamos unidos por la historia, por encima de diferencias ideológicas, partidistas, religiosas, étnicas, de origen geográfico. Es aquí lo que nos une es la historia. Por lo tanto, yo siempre en mis comunicados los encabezo unidos por la historia.
La ponencia de Armando Martínez nace en un pedido que me hace Bernardo para que la Academia Colombiana de Historia se pronuncie sobre el poblamiento de Magangué. Y Armando dice, esa respuesta la damos entre Roger Pita y yo. Y aquí está la ponencia, que dice así: origen del nombre. La isla de Mompox, formada por dos grandes cursos fluviales, Mompox y Loba, fue incorporada a la gobernación de Cartagena por la acción conjunta de los hermanos Pedro y Alonso de Heredia, teniendo a la vista la rivalidad jurisdiccional con la contigua gobernación de Santa Marta. Con esa enérgica decisión, los aborígenes de la depresión momposina, que es formada por los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, pudieron ser repartidos en unidades de encomienda por los tenientes del gobernador de Cartagena. Una expedición militar que en 1533 remontó el río Cauca y avanzó hacia la desembocadura del San Jorge, descubrió una inmensa zona de humedales y bajos, y entre otros caseríos aborígenes apareció uno que nombraron con la palabra Maganguey, al parecer localizado en la banda occidental del Caño de Baracoa, que de algún modo aproximado designaba el nombre de un cacique. Este fue el origen de la voz castellanizada que hoy conocemos como Magangué. La encomienda de Magangué. Don Pedro de Heredia, actuando con el derecho que le otorgaba su cargo de gobernador de la provincia de Cartagena, procedió a repartir entre sus soldados los caciques de la depresión momposina, la institución de la encomendación tan probada en todas las provincias de las Indias. Fue la estrategia empleada tras el hecho de la conquista armada de los grupos aborígenes. El 14 de junio de 1541, según un acta suscrita por este gobernador en la villa de Mompox, fue entregado el cacique Magangué y sus indios en encomienda a Diego de Carvajal. En su tratado sobre los indios naturales de la provincia de Cartagena, el escribano real Juan Flores de Ocariz enumeró la encomienda de Magangué, comillas, por otro agregada esta encomienda a Alonso López Benavides, un hidalgo casado con Ana Gallego. En 1611, cuando el oidor Juan de Villabona Subiaurre realizó su visita en la provincia de Cartagena, encontró que en la jurisdicción de Mompox era encomendero de Magangué don Alonso de Morales. Una indicación de que todavía estos indios no habían sido congregados en el pueblo de indios que tomó ese nombre. Una mala pregunta. Originalmente la palabra Magangué designó a un aborigen de la depresión momposina que tenía funciones de cacique. Se trataba de una persona humana. Gracias a la autoridad estatal que le daba el título de gobernador, don Pedro de Heredia asignó a ese cacique y a los indios que le rodeaban a una unidad de encomendación que fue asignada a un soldado de su hueste llamado Diego Carvajal. Este dato se ha querido usar para algunas personas para responder una mala pregunta. ¿Cuándo fue fundada Magangué? Algunas personas han respondido el 14 de junio de 1541, día en que fue asignada la encomienda de Magangué a un soldado español. Pero esta respuesta equivocada a una mala pregunta tiene que ser desechada por varias razones, por anacrónica, por imposible y por no histórica. A. Anacronismo. El preguntar es la devoción del pensar, sostuvo alguna vez Martin Heidegger. Una pregunta falsa solo encubre lo que aconteció en una sociedad, como una pregunta pertinente descubre lo que ha sido ocultado por la memoria vulgar. Preguntar por la fundación, entre comillas, del pueblo de Magangué es una pregunta falsa, porque encubre lo que sucedió realmente con un anacronismo que es un obstáculo para la construcción de una respuesta verosímil. ¿En qué consiste el anacronismo? En preguntar por lo que nunca pudo ocurrir en su momento. Fundar es el derecho castellano aplicable a los poblamientos del siglo XVI.
solo puede aplicarse al derecho de los cabildos de las ciudades resultantes de actos de conquista militar de los grupos aborígenes. Bajo el régimen de la corona castellana, impuso en la América hispana el dominio del pueblo conquistador. Podía asumir tres formas legales: un dominio absoluto de la monarquía, una regia al pueblo conquistador sobre las provincias conquistadas, un dominio particular de las huestes conquistadoras correspondiente a personas privadas, o a un dominio de jurisdicción y protección sobre las mismas provincias conquistadas. En este último caso, la potestad consiste en el poder y gobierno inherente a la persona que tiene la jurisdicción superior, un príncipe que decide sobre conquistadores y conquistados según las necesidades del bien público y en pro de la conservación de todos. Las capitulaciones de descubrimiento, conquista o poblamiento que los reyes de Castilla firmaron con las compañías particulares que se lanzaron a la empresa de las Indias Occidentales en la última década del siglo XV y las primeras del siglo siguiente, equilibraron el real patrimonio con los patrimonios de las empresas particulares de quienes se avecindaron en las nuevas ciudades que fundaron sus derechos en las Indias. El mar, los puertos marítimos y fluviales y los distritos mineros ingresaron al patrimonio de los reyes con sus rentas y beneficios fiscales, mientras que todos los estamentos sociales aseguraron sus particulares patrimonios, privilegios y preeminencias, gracias a las mercedes reales de tierras, solares, aguas, minas y empleos públicos. Es el agua, por favor. Este modelo no puede ser llamado colonial, como el que los colonos ingleses construyeron en la América inglesa, en una empresa en la que primaron... Este modelo no puede ser llamado colonial como el que los colonos ingleses construyeron en la América inglesa, en una empresa en la que primaron los intereses particulares de los colonos, sino de dominio por jurisdicción y protección. Donde quiera que se mire, en la América española solo pueden verse jurisdicciones de dominio virreinales, de capitanías y gobernaciones capitulares y de ramos fiscales, militares, eclesiásticos, diocesanas y de las órdenes regulares, de alcaldías originarias, pedáneas, a guerra, de la Santa Hermandad, militares o de la Santa Inquisición. Ese régimen a guerra de algún puerto fluvial, antes que todo jueces que proveían el remedio de la justicia. Todos los juristas indianos insistieron en que la función de justicia era el corazón del Estado monárquico, alrededor del cual giraba y se concentraban todas las funciones gubernamentales, legislativas, militares y religiosas. Ante todo, el rey de Castilla era un juez universal, atento al oír las voces de todos sus vasallos, en especial las súplicas que interpusieron a sus reales órdenes. Maganguey no nombró originalmente a una ciudad o a una villa. Los escenarios originales del derecho jurisdiccional de sus cabildos, esos dominios por jurisdicción, como lo que se fundaba era el derecho del dominio por jurisdicción, la pregunta por la fundación solo puede emplearse en el caso de las ciudades y las villas indianas, jamás en el caso de los caciques encomendados a los soldados españoles, ni en los pueblos de congregación de indios que ordenaron los jueces visitadores. Este es el anacronismo de la pregunta que se formula respecto de Magangué. Imposibilidad. Una ciudad indiana reunía unas 4 decenas de vecinos españoles, cuyo sostenimiento inicial dependía de las rentas y los servicios de los caciques encomendados a ellos. Cada título de encomendación de los caciques conquistados tiene una fecha distinta, según el trabajo de la exposición de estos títulos por el escribano de gobernador facultado para repartir a los caciques entre los soldados de su hueste. Tenemos así unas 40 fechas posibles en los títulos de reparto de la energía laboral de los aborígenes
con lo cual escoger la fecha de adjudicación de los caciques nos daría unas 40 fechas, un imposible jurídico para determinar el origen cierto de algo. No historia. En su clásico estudio titulado de Encomiendas y Propiedad Territorial en algunas regiones de América Española, México, José Porrúa e Hijos, 1940, don Silvio Zavala estableció claramente que los títulos de encomendación de caciques indígenas solo concedían a los soldados españoles el servicio personal de indios libres por un periodo de tiempo determinado, generalmente durante su vida, hasta que las leyes nuevas de Barcelona pusieron fin a ese derecho. Pero jamás concedían estancias o solares a esos soldados, un derecho que solo podía provenir de los títulos de merced de tierras expedidas por los cabildos a los particulares. Esta distinción hace que esté fuera de la historia convertir la encomendación del cacique Maganguey, un servicio de trabajo prestado gratuitamente al encomendero, en una unidad territorial que se quiso hacer coincidir con el municipio actual de Magangué. En conclusión, la pregunta por la fundación de Magangué es una pregunta falsa, origen de las respuestas falsas que se pueden dar en un proceso de encubrimiento de la verdad de un poblamiento humano que acaeció en el sitio que hoy llamamos Magangué. Lo que aconteció en la historia de Magangué no puede usar el verbo fundar, sino otros verbos tales como congregar, reducir o erigir. El poblamiento de Magangué ni siquiera fue puesto bajo una jurisdicción ordinaria de algún cabildo, como veremos, sino una conjunción de un corregimiento que se acompañó con una capitanía de guerra. Origen del poblamiento. Descartada la falsa estrategia de convertir la adjudicación del cacique Maganguey a un encomendero en criterio de fundación de un poblamiento urbano en la jurisdicción de la villa de Mompox, tenemos hoy que la referencia más antigua al proceso de poblamiento de un lugar llamado Maganguey proviene del cronista Juan de Castellanos, 1552-1607, en sus elegías de varones ilustres de las Indias, donde dice: pero donde tiene el río más anchura es en la parte donde está situado el Maganguey, pueblo que es hechura de Diego Carvajal, que lo ha fundado. Su posición geográfica envidiable lo llama a porvenir sin el atajo de estar construido sobre plano bajo, pero lo sacará airoso de este empate la virtud del trabajo por remate. Gracias. Volvemos al anacronismo del escribano. En los siglos XVI y XVII se hablaba de pueblos cuando se quería hablar de pueblos de indios, y estos solo surgían a la vida institucional hispana por procesos de congregación de indios dispersos alrededor de una capilla doctrinera o por procesos de reducción de pueblos casi despoblados a otros pueblos de indios. Don Diego de Carvajal es mencionado por Castellanos como el actor principal del pueblo que habría fundado, con lo cual la congregación de un pueblo de indios llamado con el nombre de uno de los caciques congregados, Maganguey, es incierta, dado que los pueblos de indios no se fundaban, sino solamente se congregaban o se reducían. La mejor respuesta a la pregunta por la congregación del cacique Maganguey y sus indios en un pueblo de indios que llevó su nombre es la visita que practicó el oidor Juan de Villabona Zubiaurre a los partidos de Tolú, Cartagena y Mompox entre febrero de 1610 y el 22 de febrero de 1612, acompañado del escribano Rodrigo Zapata. Se trató de un gran esfuerzo de congregación de caciques en pueblos de indios, de retasa de las cargas tributarias y de reglamentación de los servicios personales de los indios. En el partido de Mompox ordenó concentrar los 17 repartimientos de indios encomendados con 225 indios tributarios y sus 925 personas, 1.150 en total, que encontró en solo 6 pueblos de indios. Uno de esos pueblos de indios congregados fue el de Maganguey.
En el auto dado por el virrey Sebastián de Eslava en Cartagena el 29 de noviembre de 1741, incluyó en el partido del retiro de la jurisdicción del Cabildo de Mompox a 8 pueblos de indios que ya habían sido congregados en la orilla del río Cauca: Tacaloa, Yatí, Guamo, Pansegua, Jegua, Loba, Jagua y Maganguey. Todos estos pueblos fueron puestos bajo la autoridad de un corregidor de naturales que fue don Jacinto de Bustillo, quien en adelante se encargaría de cobrar puntualmente las demoras de los indios tributarios de esos 8 pueblos en los días de San Juan y Navidad. Este corregidor tendría jurisdicción civil y criminal en su distrito y se le consideraría como alcalde pedáneo en su partido, pues era parte de la jurisdicción del Cabildo de Mompox. En 1742, efectivamente, estaba Jacinto de Bustillo actuando como corregidor de los naturales del Partido del Retiro, encargado de visitar los pueblos de indios para hacer las listas de los indios tributarios y formar las matrículas de cobro de las demoras de San Juan y Navidad. En esas visitas a los pueblos de indios comprobó la dificultad de contar con matrículas de tributarios exactas, porque vivían allí personas libres que no eran indios tributarios, con el mestizaje derivado de estas relaciones. De tal suerte que se habían multiplicado diferentes calidades de castizos, hijos de indias con mulatos, zambos y negros, siguiendo la línea de los vientres de sus madres. Debían estar sujetos a los pueblos de sus madres, pero descubrió la discordancia que existía entre los indios y los castizos, dado que estos últimos vivían fuera de los pueblos de indios en los sitios de la gente libre y de reputación por tales, con la sanción que les daban los curas doctrineros e incluso el protector de naturales. Los crecientes ríos eran la otra dificultad, porque los desbordamientos los obligaban a mudarse de sitio de habitación, dificultando el cobro de las demoras. Fueron tantas las dificultades para cobrar las demoras que el 20 de junio de 1743 renunció a su oficio este corregidor de naturales, siendo reemplazado por don José Beltrán. En 1774, cuando el virrey Eslava dio en Cartagena su decreto que estableció el partido del río Cauca con cabecera en el sitio de Blancos y parroquia de San Juan Bautista del Retiro, lo integró con 6 pueblos de indios: Tacaloa, Yati, Guaso, Pansegua, Jegua y Tacasaluma, y el pueblo de indios de Maganguey, situados en la banda izquierda del río Cauca, más la Jagua y San Francisco de Loa en la banda derecha del río. Podemos concluir que el poblamiento original de Maganguey fue de un pueblo de indios congregado por orden del oidor Juan de Villabona Zubiaurre, por auto dado en 1611 durante su visita a los partidos de la gobernación de Cartagena. Este proceso de congregación de indios en pueblos bajo la autoridad de corregidores de naturales tenía en esta y en las demás gobernaciones subordinadas al dominio de la Real Audiencia de Santa Fe sus días contados. Las sonsacas laborales, los mestizajes, las fugas, la ocupación de las tierras resguardadas por libres de todos los colores fueron desnaturalizando paulatinamente los pueblos de indios, hasta que las visitas de los oidores de los siglos XVIII los fueron extinguiendo para dar paso a las parroquias de libres en jurisdicción del Cabildo de Mompox. Pero atendidos por alcaldes pedáneos y capitanes a guerra, como el expediente completo de la visita de 1610-1611 a la provincia de Cartagena, solo está en la sección Audiencias de Santa Fe del Archivo General de la Nación, del Archivo General de Indias. No podemos suministrar la fecha exacta del auto que ordenó a los indios del cacique Maganguey congregarse con otros en el pueblo de indios de Maganguey, la cual podría servir a alguien interesado en acogerla como fecha de la supuesta fundación de Maganguey. El poblamiento parroquial. En 1774 el gobernador de Cartagena, Juan Pimienta, dispuso las refundaciones de poblamientos antiguos abandonados en las riberas del Sinú y el San Jorge, así como en las sabanas de Tolú. El comisionado para esta tarea fue el teniente ayudante de la milicia de pardos de Cartagena, don Antonio de la Torre y Miranda,
quien tuvo claros motivos para ello. En esa correría de repoblamiento fueron reducidas todas las personas dispersas en 43 poblados a solo 22 parroquias existentes, es decir, que habían sido erigidas previamente por sus vecindarios mediante procesos de erección parroquial seguidos ante la curia diocesana de Cartagena de Indias. Uno de esos pueblos de reducción fue la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria de Magangué, jurisdicción del Cabildo de Mompox, el 28 de octubre de 1776. Algunas personas han escogido esta fecha, el 28 de octubre de 1776, como fecha de fundación de Magangué, pero también están equivocadas. Primero, porque la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria de Magangué había sido originalmente por la curia diocesana de Cartagena antes de 1754, cuando el presbítero Juan de Dios Cano, cura y vicario de ella, dijo que ya lo era. En ese año tenía bajo su jurisdicción eclesiástica a los sitios de San Juan Bautista del Retiro y San Sebastián de Madrid o Buenavista, así como los feligreses de los pueblos del partido del Retiro o del Cauca. Para ese momento de la visita del obispo ya había sido terminado el templo parroquial de ladrillo y teja. El visitador Antonio de la Torre y Miranda no tenía facultad alguna para erigir parroquias, una facultad reservada al obispo de Cartagena, cuya confirmación del proceso correspondía al gobernador de Cartagena como vicepatrono real de la Iglesia Católica de su jurisdicción o directamente al virrey de Santa Fe. Quizás en el archivo diocesano de Cartagena se haya conservado todavía el expediente de la erección parroquial de Nuestra Señora de la Candelaria de Magangué, anterior al año 1754. Segundo, este visitador no fundó sitios. Lo que hizo fue congregar vecinos dispersos en muchos sitios a las parroquias ya erigidas que encontró durante su visita. No hay que perder de vista que las parroquias eran entidades de administración eclesiástica, pero no entidades de administración pública. En resumen, los ciudadanos de Magangué han preguntado por su fundación. Es una pregunta falsa, pues en Hispanoamérica solo puede ser respondida cuando se trata de una ciudad de los siglos XVI y XVII, cuando una hueste de soldados fundaba el derecho jurisdiccional de su cabildo o su gobernador para encomendar caciques y repartir mercedes de tierras. Magangué nunca fue una ciudad indiana. El 14 de junio de 1541 fue encomendado el cacique Magangué a Diego de Carvajal, pero esa fecha no estableció poblamiento alguno, porque los títulos de encomendación de caciques no asignaban derecho alguno a la propiedad de tierras. Posteriormente, Magangué fue un pueblo de indios congregado por el oidor Juan de Villabona Subiaurre en el partido de Mompox durante la visita que realizó entre febrero de 1610 y el 22 de febrero de 1612. Fue así porque los pueblos de indios eran congregados o reducidos unos a otros. Don Antonio de la Torre y Miranda realizó en 1774 una visita de reducción de pueblos y escogió a la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria como uno de los núcleos de reducción de 42 poblados que encontró, reuniendo en dicha parroquia 287 vecinos que componían 1.415 almas. Pero esa parroquia ya existía antes de 1754, cuando el presbítero Juan de Dios Cano, su cura, dijo que ya lo era. Así que si se busca una fecha firme para conmemorar anualmente el poblamiento y traza parroquial del cual procede directamente el actual municipio, hay que buscar en el archivo de la diócesis de Cartagena el auto de erección parroquial anterior a 1754, recordando que la actual entidad municipal procede del auto de erección de la feligresía original en parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria. Como las parroquias eran jurisdicciones eclesiásticas, la autoridad estatal fue ejercida en esta parroquia
por unos funcionarios que unieron en sí el título de corregidor de naturales con el título de capitán a guerra, proveídos directamente por el virrey de Santa Fe, quienes se titularon a sí mismos justicias mayores. Esto significa que el Cabildo de Mompox no pudo poner bajo su dependencia a Magangué, bien a través de un alcalde de la Santa Hermandad o de un alcalde pedáneo. La única jurisdicción que aceptaron esos funcionarios fue la de gobernador de Cartagena, pues estaban situados en su provincia. Muchas gracias.